En estos tiempos de emergencia sanitaria, el derecho laboral ha sido muy importante. La justicia ha tenido que reaccionar frente a muchas arbitrariedades e injusticias. Hoy hablaremos con el doctor Omar Toledo Toribio sobre derecho laboral. Bienvenido, doctor Omar Toledo. Buenas tardes, doctor Cristian. Agradezco la invitación a este programa que muy acertadamente dirige y esperando expresar unas ideas respecto precisamente al quehacer jurisdiccional y las expectativas que tenemos respecto al ámbito laboral precisamente. Doctor Omar Toledo, en estos tiempos de emergencia sanitaria, los derechos laborales se han visto muchas veces vulnerados. Trabajadores han quedado sin empleo, han habido suspensiones imperfectas de labores. ¿Cómo ve usted el panorama laboral y qué ha hecho la justicia frente a ello? Mire usted, precisamente a raíz de las medidas adoptadas por el Supremo Gobierno, medidas orientadas a preservar la salud de todas las personas, estas medidas han afectado de manera significativa al ámbito laboral. Y precisamente las cifras más optimistas nos hablan de aproximadamente 6 millones de personas que se quedaron sin fuente de ingresos. En el ámbito de la formalidad, más de 2 millones de personas han perdido su fuente de empleo, ¿no? Y no obstante que las medidas adoptadas por el gobierno, como es la suspensión perfecta de labores u otro tipo de medidas que se han dispuesto, estaban orientadas y de manera expresa se señalaba en los dispositivos legales que debe mantenerse la fuente de empleo, que deben mantenerse los contratos de trabajo. Sin embargo, estamos asistiendo a una realidad en que se han producido despidos, se han producido cese de los trabajadores, cuando no afectación de los derechos laborales, y que precisamente en términos actuales eso ha incrementado la carga procesal de los órganos jurisdiccionales en materia laboral. Además de los procesos que quedaron suspendidos a raíz de la cuarentena, la carga procesal se ha incrementado exponencialmente precisamente a raíz de los conflictos que ha originado el confinamiento y las medidas que han adoptado algunos empleadores. No obstante, reitero que se había dispuesto que no se afecte la fuente de empleo. En el ámbito jurisdiccional, debemos destacar la alta sensibilidad social de la magistratura laboral. Los jueces laborales, con el soporte normativo del órgano de gobierno del Poder Judicial, fueron los primeros en acudir en pleno confinamiento a recabar los expedientes personalmente y trabajar en sus domicilios de manera remota. Y además, recuerdo que en un 30 de abril, en pleno confinamiento, nos invitaron a exponer una conferencia virtual, un grupo de estudiantes GOC. Precisamente en esa oportunidad planteamos la posibilidad de llevar adelante un proceso laboral remoto y las audiencias virtuales de cara precisamente a la circunstancia que estábamos atravesando. Y en ese sentido, la judicatura laboral en pleno confinamiento fue la primera, bueno, además, bueno, desde el ámbito penal, que evidentemente no se ha detenido durante el confinamiento, la justicia laboral
empezó a funcionar a través de las audiencias virtuales. La Corte Superior que usted dirige, en ese sentido, ha sido una de las primeras Cortes Superiores que implementó esta modalidad de llevar adelante, porque en ninguna otra especialidad como la laboral se hace o se hacía recurrente y necesario llevar adelante los procesos laborales a efectos precisamente de garantizar el acceso a la justicia en un ámbito tan sensible como es el ámbito laboral. En la Corte Suprema, desde el mes, desde el mes de abril, hemos desarrollado la actividad a través precisamente del aplicativo que ha puesto a nuestra disposición el Poder Judicial la calificación de las casaciones, lo cual ha sido, digamos, una labor que definitivamente ha tenido resultados bastante positivos, y a partir del mes de agosto, concretamente en la sala en Quintegro, empezamos las audiencias de vista de la causa de fondo precisamente, con la intervención de los abogados en la Corte Suprema. Entonces, se han estado superando las dificultades producidas por la pandemia gracias al sacrificio, esfuerzo y la creatividad también de los jueces de todas las instancias. Y en esto usted, ¿qué dificultades ha visto que han sido las más frecuentes? Al inicio, precisamente, habían algunos que consideraban que el proceso laboral llevado a través de el sistema de oralidad que prevé la nueva ley procesal de trabajo podría tener algunos inconvenientes, especialmente en lo que se refiere a la vigencia del principio de inmediatez y algunos inconvenientes en cuanto al cumplimiento de las disposiciones que establece la nueva ley procesal de trabajo, como es el tema de la notificación de las sentencias que, conforme a la nueva ley procesal de trabajo, tiene que realizarse en estrado. Quiere decir que el juez en la audiencia de juzgamiento emite el fallo de su sentencia en primera instancia y notifica la sentencia en el plazo de 5 días o dentro de los 5 días en la sede del juzgado. Esa es la notificación en estrado. Igual cuando se notifica la sentencia de la sala laboral. Sin embargo, creo que era necesario plantear algunas situaciones de flexibilización de estas formalidades, precisamente de cara a evitar que los ciudadanos acudan a las sedes jurisdiccionales, precisamente con fines de resguardar la salud de los justiciables y de los jueces y funcionarios judiciales. De tal manera que nosotros planteamos que la notificación tendría que efectuarse a través de la casilla electrónica, y justo precisamente hacía referencia al soporte normativo del órgano de gobierno del Poder Judicial, que, como usted sabe, emitió un protocolo temporal de audiencias, y en el ámbito laboral un protocolo específico a través de la resolución administrativa 190, que ha establecido una serie de parámetros para llevar adelante las audiencias virtuales y el proceso remoto. Sin embargo, los cuestionamientos respecto a la constitucionalidad de las audiencias virtuales en un inicio han estado objetando esta posibilidad, pero tenemos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en el expediente 2738-2014, proceso de habeas corpus del 30 de julio del 2015, que, en el que el Tribunal Constitucional considera pues que la utilización, digamos, del sistema de videoconferencia no es incompatible con el principio de inmediación que informa el proceso penal en ese caso. Igual la Corte Suprema en la sentencia emitida en el recurso de nulidad 999-2016 del 20 de junio del 2017, igualmente valida
valida el sistema de las videoconferencias, señalando que ello no puede significar la vulneración de garantías básicas del proceso penal, como sucede con el derecho de defensa, ¿no? Esto es, se afectaría el derecho de defensa si no se permite que el acusado conferencie con su abogado defensor en el lugar donde se encuentre y o que sea asesorado por él mismo. Entonces, todos los cuestionamientos que se han hecho han sido, podían resolverse con interpretación, o era necesario una modificación normativa, o el soporte normativo dado por las normas del propio Poder Judicial han sido siempre suficientes para absolver cualquier tipo de cuestionamiento. Evidentemente, exigir una normativa especial y en las circunstancias en que nos encontramos y en que existen otras prioridades en materia legislativa, era mucho que pedir, ¿no? Y es por eso debemos destacar el soporte normativo del órgano de gobierno del Poder Judicial. Y recientemente quería mencionar la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Especializada en Derechos Humanos de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en una resolución del 21 de septiembre del 2020, señala precisamente que la resolución administrativa 173, esto es la resolución que aprueba el protocolo temporal de audiencias virtuales, no puede ser calificada per se de inconstitucional e ilegal si no se ha acreditado objetivamente o producida manifiestamente afectación alguna de los principios rectores del debido proceso y del juicio oral, ¿no? Derechos del imputado y de la víctima. Miren, en el ámbito procesal laboral, la nueva ley procesal de trabajo tiene como uno de sus principios rectores la figura del juez director del proceso. Y a partir de la figura del juez director del proceso, precisamente, es que el juez está dotado de un conjunto de atribuciones y facultades que le permiten adoptar decisiones garantizando el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a la prueba, que precisamente pueda flexibilizar algunas formalidades insustanciales, de tal manera... Claro, nos ha señalado la notificación. ¿Qué otra cosa más tendríamos que flexibilizarnos en este proceso laboral virtual? Es necesario reinterpretar el artículo 12.1 de la nueva ley procesal de trabajo, que señala que las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. Es decir, se hace referencia a que las audiencias son presididas por el juez y a través precisamente del aplicativo virtual, las audiencias son presididas por el juez, de tal manera que a través del aplicativo virtual se cumple el mandato de la nueva ley procesal de trabajo. Y por otro lado, en cuanto a la necesidad de flexibilizar las normas de la nueva ley procesal de trabajo, quiero hacer referencia a la disposición que establece que en la audiencia de conciliación, que en realidad es una audiencia preliminar, ¿no? Si estamos, digamos, a tono con el proceso oral civil, es una audiencia preliminar en el que se invita a las partes a la conciliación y de no prosperar la conciliación, el juez solicita al demandado la presentación del escrito de contestación precisamente para continuar con la secuela del proceso. Nosotros hemos sostenido siempre que no habría ningún impedimento de que el juez pueda solicitar antes de la audiencia de conciliación el escrito de contestación a la demanda, porque esto permitiría además que el juez pueda conocer la posición del demandado y le permita plantear fórmulas de conciliación atractivas y a su vez el demandante pueda conocer la posición del demandado y plantear su posición respecto a la posibilidad de llegar a un arreglo
conciliatorio. De manera, pues, que es necesario flexibilizar ese aspecto y el protocolo de audiencias y establecido en la resolución administrativa 190 precisamente plantea a manera de sugerencia que el juez pueda sugerir en el auto admisorio para que el demandado presente su escrito de contestación en el proceso ordinario con una anticipación de 5 días previos a la audiencia. Por otro lado, Bien, doctor. tenemos... Está justamente muy importante lo que usted nos está diciendo. Vamos a seguir conversando con usted en una breve pausa que después de terminar esta pausa que vamos a tener. Volvemos con el doctor Omar Toledo conversando justamente sobre la flexibilización del proceso laboral oral. Estamos de nuevo con el doctor Omar Toledo conversando sobre el proceso oral y nos estaba comentando de que existían posibilidades de flexibilizar el proceso. Una de ellas era sugerir a la parte, al demandado, que conteste la demanda antes, pero el problema es que si el demandado tiene un plazo, él va a decir no admito su sugerencia, señor juez. ¿Cómo superamos eso, doctor? Que en el proceso ordinario laboral, la entrega del escrito de contestación es en la audiencia de conciliación. Y en realidad, por la carga procesal que existe, no es posible realmente que se dé cumplimiento a la nueva ley procesal de trabajo respecto al plazo en que se realiza la audiencia de conciliación y según la realidad de cada distrito judicial, en función a la carga procesal que maneja, actualmente se está citando a la audiencia de conciliación hacia de 2 meses, 3 meses, 4 meses y en otros casos dentro de un tiempo mayor. Y entonces, evidentemente, eso es un tiempo suficiente para que el demandado pueda plantear su escrito de contestación. Usted lo plantea que se le diga, se le ordene, el juez le ordene que presente la demanda 5 días antes de la fecha que ha fijado para la contestación. El protocolo establecido en la resolución administrativa 190 lo plantea a manera de sugerencia, que el juez pueda sugerir al demandado. Evidentemente, para ello es necesaria una modificación legislativa, pero a manera de sugerencia, como una suerte de buenas prácticas, es que permite la resolución administrativa a ello, ¿no? Por otro lado, nosotros consideramos que dada la situación de la carga procesal que se ha incrementado, reitero, a raíz de los conflictos que ha generado precisamente la etapa del confinamiento. Creo que la audiencia, el proceso laboral que está estructurado en 2 audiencias, el proceso laboral ordinario, nosotros consideramos que debería reducirse a una sola audiencia, pero bueno, para ello es necesaria una modificación legislativa. Sin embargo, creo que el juez, en virtud de la figura de juez director del proceso, debería priorizar la figura del juzgamiento anticipado en la audiencia de conciliación y evitar de esa manera o convertir en la audiencia de juzgamiento como una audiencia sumamente excepcional. La regla debería ser culminar el proceso en la audiencia de conciliación y para lo cual el artículo 43 de la nueva Ley Procesal de Trabajo establece que se puede realizar el juzgamiento anticipado en 2 situaciones. Si el juez advierte, haya habido no contestación, que la cuestión debatida es solo de derecho o que siendo también de hecho, no haya necesidad o no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno. Nosotros consideramos que se puede en la audiencia de conciliación desarrollar cierta actividad probatoria por parte del juez, puesto de que si se ofrece una declaración de parte, no tendría sentido citar a una audiencia de juzgamiento para practicar una declaración de parte, puesto que está presente allí la parte.
o de pronto si alguna de las partes ha conducido al testigo, porque en el proceso laboral la parte que ofrece el testigo conduce al testigo y conduce a los peritos, si ha ofrecido la pericia, ha conducido al testigo y el testigo no ha estado presente en la audiencia de conciliación, evidentemente incluso nosotros consideramos que puede tomarse la declaración del testigo. Y en consecuencia, la conciliación, me dice usted. En la audiencia de conciliación a través de la figura del juzgamiento anticipado. Y de esta manera, convertir a la audiencia de juzgamiento en una audiencia sumamente excepcional, ¿no? Porque si esperamos un tiempo considerable para la realización de la audiencia de conciliación y además otro tiempo para la audiencia de juzgamiento, con la carga procesal que se avecina, doctor, definitivamente. ¿por qué no se hace eso? O sea, ¿qué es lo que nos falta a los jueces? ¿Nos falta entrenamiento en dirección de audiencias? ¿Nos falta conocimiento de las reglas procesales? ¿Qué nos falta para poder hacer esas cosas que se pueden hacer sin necesidad de modificación normativa? De lo que tenemos conocimiento hasta la fecha, de a partir de la reanudación de las audiencias, que es mediados de julio a la fecha, los jueces laborales precisamente están llevando adelante las audiencias, haciendo todos los esfuerzos posibles de llevar adelante las audiencias con la colaboración de los abogados que muestran plena disposición para la realización de las mismas, porque no hay que olvidar, aquí se necesita colaboración de los abogados, puesto que antes de la audiencia, en la conferencia previa o en la misma audiencia tienen que sellarse compromisos precisamente de aceptar la notificación a través de la casilla electrónica o compromisos de llevar adelante la audiencia en forma virtual para efectos de evitar posibles nulidades ulteriores. Los jueces están llevando adelante y están priorizando el juzgamiento anticipado, sobre todo en procesos en los que existe ya, digamos, pronunciamientos de la Corte Suprema, la jurisprudencia tiene establecido determinados criterios como la desnaturalización de contratos, digamos, de determinados trabajadores. En consecuencia, conocemos que los jueces están llevando adelante las audiencias precisamente bajo ese principio esencial de juez director del proceso. Sí, doctor, pero los jueces, ¿usted los considera que están bien preparados para llevar adelante eso? ¿O necesitan un curso especial de litigación, de dirección de audiencias? ¿Deberían de prepararnos mejor para la oralidad? Porque el tema de la oralidad un poco ha estado descuidada para los ámbitos no penales. Ha habido mucha capacitación para los jueces penales en el ámbito de la oralidad, pero un poco de la oralidad es laboral el que se ha metido en la oralidad y ahora está entrando civil, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar, o sea, ¿qué nos falta? ¿No? O sea, ¿cómo deberíamos hacer? Veo que usted ha estudiado, por ejemplo, en California, litigación oral. Justamente, en lo que se refiere a la capacitación, usted muy bien lo ha señalado, que en el ámbito penal, para ingresar precisamente al nuevo sistema procesal, ha habido intensa capacitación. Los jueces laborales, más bien, hemos tenido esa vocación de capacitarnos a través de iniciativas particulares y en algunos casos a través de la intervención del órgano de gobierno, particularmente para iniciar la oralidad en el Distrito Judicial de Lima. En el año 2012 fuimos los jueces capacitados en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia. Fuimos un gran número de jueces de la Corte de Lima, pero algunos hemos tenido iniciativas personales, como usted ha manifestado. Nosotros hemos estudiado en el California Western School, en una de las academias de litigación oral conocidas. Además, realizado pasantías en Chile y en Colombia. Sin embargo, en la actualidad conocemos, y a propósito precisamente
de los momentos actuales en que estamos viviendo, es que el equipo técnico y institucional de implementación de la nueva ley procesal de trabajo está capacitando a los jueces a través de cursos, a través de universidades prestigiosas, y creo que esa es la orientación, esa es la orientación, ese es el camino. Qué bueno, ¿no? Que es el Poder Judicial el que está preparándose y preparando a sus jueces para que ejerzan mejor, cada día mejor su función. Doctor, usted también es catedrático de Derecho Laboral. ¿Qué lo llevó a usted dentro del derecho, escoger el derecho laboral? ¿Ha tenido alguna experiencia? ¿Lo han despedido arbitrariamente? ¿Algún problema ha tenido? Bien, nuestra primera actividad laboral ha sido como auxiliar jurisdiccional en el Poder Judicial, que ingresamos al Poder Judicial el año 1986, un 30 de diciembre, a través de un concurso público como técnico judicial. Todavía en ese entonces estudiaba en San Marcos, en la carrera de Derecho, mi alma mater, y que precisamente a partir de allí hemos desarrollado la carrera judicial hasta este momento, cumpliendo funciones en todos los ámbitos de la actividad judicial: técnico judicial, secretario de sala, luego juez de paz letrado, juez especializado, y luego el año 2003 fui nombrado juez superior de la Corte Superior de Lima en el ámbito laboral, en la primera sala laboral. Y bueno, no hemos tenido una experiencia de despido personal, y como usted ha manifestado, también desarrollamos la docencia. En mi caso, desde muy joven, a los 25 años, empezamos a enseñar en la universidad, precisamente a partir del legado, en mi caso de mi padre, que es profesor ya ahora cesante, a quien empecé enseñándole ayudándole, quiero decir, a llenar las actas de evaluaciones que se llenaba con tinta líquida, ¿no? Le viene en las venas lo de docente. ¿Es compatible para usted la función de juez y la función de docente? Justamente la Constitución establece que la función jurisdiccional es incompatible con cualquier actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria. Creo que hay un complemento de la labor jurisdiccional con la función docente, puesto que además nosotros en nuestros pronunciamientos jurisdiccionales realizamos una labor de docencia precisamente, y hay una relación directa con ello, ¿no? Claro que se está desde algún tiempo afectando esta disposición constitucional cuando se establece limitaciones para el ejercicio de la función docente, sobre todo en ámbitos como la academia de la magistratura, en que precisamente a nuestro criterio se requiere no solamente la intervención de la doctrina a través de los doctrinarios, de los estudiosos del derecho, sino de los jueces. ¿Quién mejor que los jueces para enseñar a los jueces, no? Precisamente, quienes deben formar a los jueces son los jueces, claro, además también con el concurso del ámbito de la doctrina, de los doctrinarios. Además, hay cursos especiales, ¿no? Redacción de resoluciones, también existe gestión de despacho judicial, y no tiene sentido que no le enseñen jueces. Claro, creo que quienes pueden forjar a los jueces son los jueces, los llamados a forjar los jueces son los propios jueces, ¿no? Y creo que esta consideración de que no es posible realizar una actividad en la academia de la magistratura a través de una forma de contratación que es la única que tiene la academia hasta donde conocemos, creo que afecta el mandato constitucional, porque el juez tiene la función exclusiva
de desarrollar la actividad jurisdiccional, con excepción de la docencia universitaria, actividades que se complementan. Así es totalmente penoso eso. Doctor, en esta parte le voy a hacer una pregunta que tengo, que está en la pantalla, está apareciendo un sobre rojo, uno amarillo y uno azul. ¿Qué color escoge usted? El rojo. Ya, la pregunta es la siguiente. Para usted, ¿cuál debería ser la interpretación de los jueces al resolver conflictos laborales? ¿Considera que debe empezar siempre en la relación en beneficio al trabajador? Mire, hay dos disposiciones de la nueva ley procesal de trabajo que no se le ha dado el valor que tiene. El artículo 4 del título preliminar, que dice que los jueces laborales bajo responsabilidad imparten justicia con arreglo a la Constitución política, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Pero además, la 10ª disposición es terminante cuando señala que conforme a lo establecido en la 4ª disposición final y transitoria de la Constitución Política del Estado, los derechos laborales, individuales o colectivos, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo y los criterios o decisiones adoptadas por los tribunales internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Esto significa que el juez laboral no solo es juez de la constitucionalidad, sino el juez de la convencionalidad. Esto es que los derechos laborales se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos y además con los convenios de la OIT, que como sabemos cuenta con 8 convenios fundamentales que en el sistema de fuentes nuestro tienen rango constitucional. Pero además se hace mención a los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, que es el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones, y los criterios o decisiones adoptados por tribunales internacionales. Recientemente tenemos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Lagos del Campo versus Perú, o Muelle Flores versus Perú, que constituyen derroteros importantes que los jueces laborales debemos seguir, para citar un ejemplo. Hay entonces un esfuerzo de convencionalización del derecho laboral, que los jueces ya reconocen y no solamente aplican, no se ha constitucionalizado únicamente, sino ya hay un derecho laboral convencionalizado. Creo que es el derrotero que debemos seguir los jueces laborales. Nosotros hemos tenido pronunciamientos en casos emblemáticos, como la aplicación del distinguish frente al precedente Huatuco, y en el cual hemos nosotros planteado nuestra posición frente al precedente, considerando que afecta principios del derecho laboral y principios constitucionales como el principio de derecho de igualdad ante la ley, pero no obstante acatarlo por tratarse de un precedente vinculante y por lo tanto de carácter normativo, aplicamos la figura del distinguish y establecimos diversas situaciones en las que no se aplica el precedente Huatuco. Y esto a través de una interpretación convencional, como el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales de naturaleza laboral, el principio de la norma más favorable establecido en el artículo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el principio de integralidad maximizada de los derechos fundamentales establecido en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que la orientación de la justicia laboral tiene que ir a esa consideración convencional. Muy importante, doctor, lo que nos ha señalado. Le voy a hacer brevemente una mención, algunas palabras. Quiero que me diga lo primero que se le viene a la mente. Trabajador. No se puede desconocer o rebajar su dignidad. Derecho laboral. Mi pasión. Despido arbitrario. Proscrito por la ley y los convenios internacionales de trabajo. Conflicto laboral.
propender a su solución a través de medios alternativos como la conciliación y evitar su judicialización. San Marcos. Mi alma mater. En una oportunidad manifesté de que todo lo que tengo se lo debo a San Marcos. Estudié en San Marcos mi carrera, ingresé como estudiante provinciano, terminé mis estudios secundarios en Puquio, Ayacucho, ingresé a San Marcos al año siguiente, luego no he dejado de estar vinculado a San Marcos luego como profesor universitario de posgrado. En San Marcos me gradué de magíster y de doctor en Derecho y Ciencia Política, y creo que nunca dejaré de estar vinculado a mi alma mater. Usted es sanmarquino, entonces, por todos los costados. Así es. Muy bien, doctor. Ha sido un placer hablar con usted el día de hoy. Y queridos amigos, gracias por seguirnos en el programa Mirada de Juez. Los esperamos en el próximo programa con otra mirada de otro juez o otra jueza de nuestro país. Quiero agradecer la invitación de la Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla, en la persona de su presidente, por esta invitación que me ha permitido expresar algunas ideas respecto a nuestra actividad jurisdiccional y actividad docente, que la compartimos, y señalar a manera de colofón, creo que así como los médicos y el personal asistencial constituyen servidores que están en primera línea frente a la pandemia, los jueces laborales están llamados a ser quienes se encuentren en la primera línea a efectos de resolver los conflictos laborales, precisamente de cara a evitar que los efectos de la pandemia, en lo que se refiere a que, no obstante las medidas adoptadas por el Supremo Gobierno, en cada una de las cuales se ha señalado que no se debe afectar la vigencia de la relación laboral. Sin embargo, los trabajadores han sido afectados, y creo que debe establecerse un sistema de previsión para que nunca más recaiga sobre los trabajadores precisamente los efectos de una situación excepcional como la que hasta ahora todavía seguimos experimentando. Muy agradecido.